Sí. Bueno, vamos a presentar a la doctora. Buenas tardes a todos. Hoy, miércoles 18 de octubre de 2023, damos inicio a la conferencia Estructurando el Pensamiento Jurídico, Caso Práctico, que tiene bien impartir la doctora Gloria Dulce Saavedra López, y vamos a hacer un pequeño extracto de su currículum. Es licenciada en Derecho por la Universidad Veracruzana, así también es especialista en Derecho Marítimo por la Universidad de Estudios Superiores de México. Cuenta con una maestría en Derecho Constitucional y Amparo por la Universidad Cristóbal Colón. Es doctora en Derecho Público por la Universidad Cristóbal Colón en convenio con el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con una especialidad en Derecho Administrativo por la Universidad de Salamanca, España, un diplomado en Proceso Penal Acusatorio y oral por el Instituto Nacional de Ciencias Penales, INACIPE. Es doctora en Ciencias Penales y Política Criminal por el Instituto Nacional de Ciencias Penales, INACIPE. Cuenta con un doctorado honoris causa por el Claustro Mundial Universitario, un diploma en Derechos Humanos en litigio estratégico por el Ilustre y Nacional Colegio de Abogados. Es especialista en Economía Digital y Criptoactivos por la Universidad de Salamanca, España, y es catedrática de la Universidad Veracruzana en nivel de licenciatura, maestría desde el año 2007 a la actualidad. Asimismo, cuenta con diversa cátedra en diferentes universidades dentro del estado de Veracruz, así como en la República Mexicana. Le damos el uso de la voz, doctora. Bienvenida. Muchísimas gracias, presidente Rafael Perea. Antes que nada, saludo a todos los que estamos aquí presentes. Muchísimas gracias por tomarse el tiempo para tener, bueno, yo siempre les llamo charlas más que conferencias. Me gusta que sea interactiva la plática que vayamos a tener en este tiempo que se nos está brindando generosamente por parte del Colegio de Abogados en Litigación Oral del Estado de Veracruz, cuyo presidente es el maestro Rafael Perea. Y como bien lo dijo, hoy vamos a tratar pues de dar algunas o hacer algunas anotaciones acerca del tema denominado estructura del pensamiento jurídico. Y vamos a tratar de vincularlo a un caso práctico. Bienvenidos a todos. Bueno, empezamos. Este tema que realmente siempre se me ha hecho un poquito espeso y un poquito denso, ¿en qué sentido? Cuando hablamos temas jurídicos, generalmente estamos muy involucrados todos los operadores jurídicos en lo que es la técnica jurídica y bueno, a través de todos los años que vamos acumulando madurez intelectual, pues vamos identificando esas grandes fuentes de derecho, esos grandes enunciados con los que contamos y con los que vamos aprendiendo a resolver la problemática social para la cual los abogados y las abogadas hemos sido entrenados durante todo el tiempo que hemos atravesado una educación formal. Sin embargo, el problema empieza cuando se hace piedra angular lo que nosotros conocemos como argumentación jurídica, que no es más que la forma en que debemos de razonar todos los operadores jurídicos el derecho. Esto realmente ha sido un poquito complejo a través del tiempo porque somos una cultura que bien sabemos que pertenecemos a la familia del common, bueno, actualmente a la familia del common law por la oralidad en los juicios que empezaron en materia penal, posteriormente en materia mercantil y hoy materia civil. Entonces ha sido un poquito denso la forma de flexibilizar el pensamiento a estos nuevos requerimientos que se nos están solicitando desde la perspectiva de la magistratura cuando impartimos el derecho, desde las procuradurías también de justicia, de cómo se investiga el delito a través de perseguir este objeto de todos los procesos, y me voy a centrar en el penal, que es el esclarecimiento de los hechos y de la reparación, en este caso, quien ya tiene un papel protagónico en el proceso, como lo es la víctima. Recordemos que ya no persigue el Estado este ius punendi, derecho de castigar, sino la reparación
de la víctima. Bueno, me regreso. Siempre hemos sido una familia jurídica de tradición romana germánica y por eso el pensamiento que nosotros tenemos o que se nos ha ido heredando a través de tanto tiempo, pues es este pensamiento, si bien reflexivo, pues es un pensamiento memorístico, un pensamiento donde habría que aprenderse todo de memoria. Bueno, era un gran abogado el que se sabía todos los códigos y citaba los artículos, bla, bla, bla. Hoy eso ya no importa. Hoy saberse los artículos o no, los numerales y todo esto, pues pasa a un segundo plano. Hoy realmente lo que nos interesa es formar desde hace varias décadas juristas que vayan creando y vayan moldeando y vayan practicando un pensamiento estructurado en los nuevos ideales humanísticos, hablando dentro del derecho, de los famosos, conocidos, repetidos, a veces confundidos, derechos humanos. Todo se basa hoy en una lógica de principios. A partir del 2011, cuando es la reforma constitucional, en junio del 2011, se abre un parteaguas, se vertebra toda problemática social a través de esta protección y defensa de los derechos humanos y los juzgadores empiezan a resolver no con una metodología que siempre hemos tenido en el derecho mexicano, como es la subsunción, sino a través de una metodología llamada ponderación, donde se tienen que identificar y se tiene que hacer un ejercicio de ponderación para poder resolver las conflictivas o los problemas sociales que nos acontece día a día y para los cuales los abogados, repito, a veces es un poquito denso poder interpretar para después argumentar la solución a este conflicto. Sabemos que la formalidad reside en el juez, es el que realmente tiene que hacer esta impartición de justicia, pero los operadores jurídicos tenemos que ir identificando, tenemos que ir cuidando que en la resolución de esta problemática no se vayan a dar cuestiones de violación de los derechos humanos, que es la máxima, el máximo principio que reza en nuestro sistema jurídico. Por ello es que la transición, aunque si bien es cierto, se abre una reforma constitucional en el año 2008 en materia penal, el famoso bloque de en materia penal, para ser válido y para introducir poco a poco a través del artículo 20 constitucional el juicio oral en materia penal, no es hasta el 2016 que ya nosotros adoptamos esta práctica intuitiva, esta práctica adversarial, que en el caso de nosotros es semiadversarial, no adversarial, del proceso, y no es hasta hoy, 2023, que todavía vemos esas fallas, vemos esas estructuras jurídicas incorrectas para poder resolver tal problemática que se nos ponga enfrente. Bueno, ¿por qué es difícil y por qué es un poquito denso pensar como debemos de pensar en el siglo XXI? Bueno, esto se debe, entre otras cosas, a que tenemos una muy mala formación en varias ciencias. Y siempre he referido en las clases, diplomados, conferencias, donde tenemos ahora sí el placer de que se nos invite, de estar reiterando que esto tiene que ver por esta deficiencia y falla que tenemos no solo en el conocimiento, porque es la parte que se me hace más fácil, el conocimiento en ciencia de la lógica, en ciencia de la lingüística, en teorías de la argumentación y en teoría política. Realmente tenemos una deficiencia muy notable que identificamos muchos las personas que nos dedicamos a capacitar en todos los operadores jurídicos. Y por eso insistimos que para hacer una buena teoría del caso, no solamente en materia penal, porque se vuelve muy famosa la teoría del caso en cortes o en procedimientos penales, sino que no vemos a esa teoría del caso como una metodología
que tenemos que llevar en cualquier ámbito y en cualquier proceso, sea civil, sea penal, sea laboral. Pero ¿por qué es que la identificamos con materia penal? Bueno, porque es la materia penal la que introduce la característica de la oralidad en los procesos. Entonces, ¿qué es lo que yo necesito como operador jurídico para estructurar perfectamente mi pensamiento, que mi pensamiento armonice y vaya acorde a esa solución, a esa identificación de nuestras fuentes de derecho, de nuestros enunciados estructurados para poder combatir, pues de forma muy científica, de forma muy técnica, la resolución al problema? Sé perfectamente que todos tenemos conocimiento, si no exhaustivo, si lo tenemos preliminar de lo que son las cuestiones de lógica jurídica. Y bueno, brevemente voy a hacer una referencia a lo que debemos entender cuando hablamos de lógica o de lógica jurídica. La lógica, quitándole el adjetivo de jurídico, pues es una ciencia que en primer lugar debemos identificar que se clasifica como formal. Recordemos que hay ciencias formales y materiales. La ciencia de la lógica es una ciencia formal y vamos a tener cuidado con lo que voy a decir porque luego hay una confusión. A pesar que es una ciencia formal, su objeto de estudio es tanto formal como material. Es una ciencia formal, ¿por qué? Porque su objeto de estudio lo comparte con otra ciencia que llamamos material, aunque ambas tienen el mismo objeto de estudio. ¿Cuál es el objeto de estudio? El objeto de estudio son los pensamientos. ¿Qué ciencias comparten ese objeto de estudio? Pues de manera formal la lógica y de manera material la psicología. ¿Qué quiero decir con esto? A la psicología le interesa el contenido del pensamiento, a la lógica no le interesa el contenido del pensamiento como ciencia en abstracto, sino solamente le interesa la forma y la estructura de los pensamientos, es decir, la corrección de los pensamientos, que esta forma y esta facultad cognitiva intelectual que tenemos lo hagamos de forma correcta y evitemos por cualquier medio el error en la estructura del pensamiento. Cuando identificamos que el objeto de la lógica es esa, darnos todas esas reglas o todas esas leyes para que podamos proceder al pensamiento de forma fácil y sin error, entonces sí ya nos metemos con el objeto directo, que son los pensamientos, y que a su vez puede tener un objeto, repito, directo, que serían los pensamientos, y un objeto indirecto, que sería un objeto material. ¿Qué quiere decir el objeto material? Que esta estructura de los pensamientos vaya armonizada con los pensamientos que se producen en el mundo real. Por eso es que cuando hacemos teoría del caso, decimos, oye, o diría el juez, dame los hechos, que sería la cuestión fáctica, la cuestión que corresponde a la realidad, y te daré el derecho, que sería la cuestión normativa, que modificamos, que dirigimos, que no pertenece al mundo real, que pertenece al mundo abstracto y analítico. Por un lado, hay que distinguir en la estructura del pensamiento cuando hablamos nosotros de un razonamiento normativo o un razonamiento jurídico que tiene que ver con todas las normas que podemos tener enfrente, me refiero a normas jurídicas, como pueden ser normas contenidas en tratados internacionales, normas contenidas en jurisprudencia, normas contenidas en leyes, normas contenidas en reglamento, normas contenidas en doctrina, normas contenidas en sentencia, recordando que la sentencia se vuelve lo contrario de las características que rezamos de la norma jurídica en abstracto, que es que sea general y abstracta la hipótesis del legislador para volverse en una sentencia concreta y particular en un caso determinado. También debemos recordar como reglas del lenguaje que la jurisprudencia es un metalenguaje ¿de quién? Es un metalenguaje de la ley. Recordemos que la jurisprudencia interpreta lo que dice el enunciado normativo. Entonces, debemos de partir de estos presupuestos científicos, no solamente del derecho, sino de la ciencia de la lógica, que por cierto es donde subyace el lenguaje jurídico. Cuando elaboramos hipótesis legislativa, estos enunciados subyacen en vocabulario de la lógica. Por eso a veces hay palabras que no comprendemos bien
doy este dato porque soy profesora catedrática, y cuando hablamos, por ejemplo, de los principios en materia de derechos humanos, cuando decimos que uno de los principios es la indivisibilidad, inmediatamente nuestra mente trae a colación toda la información que tiene como una computadora, y la única información a veces que tiene es que indivisibilidad quiere decir que no se puede dividir el derecho, e inmediatamente mi mente abstrae los conceptos que ya tengo contenidos en la mente, como es que no me fraccione, que no me divida, que no me parta el derecho, y ahí empieza a ser una incongruencia, incluso a violar uno de los principios de la lógica, que es la lógica de la no contradicción. ¿Qué quiere decir indivisibilidad? En el lenguaje de la lógica sí quiere decir que no se divide el derecho, pero significa que no se jerarquice el derecho o que no se clasifique el derecho. Porque cuando hacemos el ejercicio de cómo se le solicitaría a un juez que bajo el principio de indivisibilidad no me esté violando un derecho, ¿cómo le podríamos decir a un juez, oiga, usted no me puede fraccionar un derecho, usted no me puede partir un derecho? Suena exageradamente ilógico. Cuando ya encontramos la significación de lo que quiere decir en la lógica indivisibilidad, que quiere decir no jerarquizar o no categorizar, comprendemos inmediatamente que lo que estamos diciendo, juez, no categorices mi derecho frente al de que está allá, o no jerarquices mi derecho. Eso quiere decir que, en teoría, todos los derechos humanos gozan de la misma igualdad jerárquica, pero ojo, como todo en la vida, el derecho es un constructo y está lleno de excepciones. La excepción a este principio, pues precisamente es la metodología de la ponderación, donde ahí sí rezamos al juez, sí categorízame y sí jerarquízame el derecho, porque de no hacerlo no vas a poder resolver el conflicto que tenemos enfrente en materia constitucional. Entonces, la ponderación así se mira y se identifica como esa metodología que solamente va a surgir en casos concretos, en casos muy específicos. La ponderación no es en abstracto. He escuchado a veces que lo manejan de esa forma por personas que tal vez no están muy bien asidas de este estudio y de esta especialización y de esta metodología que se llama ponderación, pero la ponderación jamás podría funcionar en abstracto, porque ahí sí estaríamos discriminando. Es una excepción, es una argumentación especializada en materia constitucional que solamente se va a utilizar en concreto, toda la vía. ¿Qué quiero decir? Es como si estuviera el juez con una jerarquía, arrastrando una jerarquía móvil, para, dependiendo el contexto que rodea determinada situación, él va a decidir en qué momento un principio va a tener más peso. Eso es importante que anotemos. Los principios tienen pesos, no hablamos de validez. Validez, hablamos de las reglas. Las reglas sí son válidas o no, o no. Las reglas son cerradas. Se cumplen o no se cumplen. Tienen un carácter cerrado. El principio no. El principio tiene un carácter abierto. Es gradual. Ponderamos, ponemos peso dependiendo del contexto que esté desarrollando dicho principio. Luego, entonces, ya hablando del objeto formal de la lógica, tenemos que distinguir claramente sus principios, esos principios que llamamos primeros principios o principios fundamentales que utilizamos no solamente en el derecho, sino en cualquier ciencia, pero en el derecho se utilizan todos los procedimientos, porque a través de ellos medimos la congruencia y la justificación de las resoluciones o de las decisiones judiciales en cada asunto. Identificamos rápidamente que esos principios de la lógica es el principio de no contradicción, el principio de identidad, el principio de tercero excluso y el principio 1/4 que se agrega, que no es de Aristóteles, sino de Leibniz, un filósofo que es el autor de la teoría de las mónadas, muy famosa, yo creo que todo el mundo la hemos leído, y ese principio que él aporta, el cuarto del principio de razón suficiente, él empieza a meterse desde ahí con la tercera operación intelectual que todos realizamos cuando estamos tratando de buscarle una solución a un conflicto. Cuando ya hablamos de razones, ya nos ponderamos o nos situamos en esta tercera operación intelectual que hacemos diariamente y que, si me permiten, en unos minutos las vamos a comentar. Pero me voy a regresar a los principios. Cuando
tengo alumnos en maestría y doctorado que me preguntan que les es un poquito difícil distinguir entre el principio de no contradicción y el principio de tercero excluso. Es bien fácil, les voy a dar un tip. Cuando hablamos del principio de no contradicción, casi siempre versa sobre el predicado. Es el mismo sujeto, pero son predicados distintos. Entonces decimos, Juan es abogado y es rubio, Juan es moreno y es contador. Puede ser cierto las dos cosas, pero no en el mismo tiempo ni en el mismo espacio. Ese es el principio de contradicción. Sí puedo decir dos predicados distintos del sujeto, pero jamás en el mismo tiempo y en el mismo espacio. Pedro puede ser rubio, en una semana se puede pintar el cabello de negro. Pedro hoy es abogado y en un mes se recibió de contador, pero jamás va a ser al mismo tiempo. Ese es el principio de no contradicción. Cuando versa sobre el predicado, no sobre el sujeto. Eso tiene que quedar muy claro, así no se van a confundir. Cuando hablamos del principio de tercero excluso, cambia. El principio de tercero excluso ya no tiene que ver con el predicado, ya tiene que ver con el sujeto. Ahí sí podemos decir que Pedro no puede ser Juan. Pedro es Pedro, pero no puede ser Juan. Estamos hablando sobre el sujeto, no estamos hablando de su predicado, no decimos algo del sujeto. Principio de no contradicción tiene que ver con el predicado, principio de tercero excluso tiene que ver con el sujeto, ¿ok? Bueno, principio de razón suficiente quiere decir que hay razones. ¿Qué son razones? Las razones son el producto de la tercera operación intelectual, que también se conoce como argumentos o razonamientos, y que deben de ser no solamente necesarios según la estructura del pensamiento de la lógica. Recordemos que hay un antecedente y un consecuente, que de la misma forma el derecho toma de la lógica esa estructura y dice, oye, voy a poner una hipótesis, una hipótesis jurídica y una consecuencia jurídica. Tengo aquí un supuesto jurídico y una consecuencia jurídica. Si A, entonces B. La lógica es lo mismo, la lógica lo llama antecedente y consecuente. Entonces, cuando nosotros estamos haciendo un ejercicio de racionalidad o a través de la exigencia de los test de racionalidad, pedimos que el juzgador haga un ejercicio de ponderación o un test de proporcionalidad, siempre pedimos que en el desglose intelectual o en el desglose lógico haga este ejercicio para que él demuestre que su decisión está justificada de dos formas, está justificada interna y externamente. En el artículo 16 constitucional, donde está encerrada la garantía de legalidad, donde dice que todo acto del juez debe estar fundado y motivado, esa palabra fundada realmente ha sido un dolor de cabeza en el nuevo paradigma del derecho constitucional, porque incluso está en desuso. Nosotros exigimos la palabra justificar. Aunque no se ha cambiado la palabra motivar, se debe de entender, lo dice la doctrina, sobre todo los tribunales constitucionales utilizan la palabra de justificación interna y externa, y se exige que así se haga por el juzgador. Recordemos que México es un fiel seguidor de los tribunales constitucionales de Alemania y de España, razón por lo cual nosotros, saben ustedes perfectamente que no tenemos un tribunal constitucional como estos países ni como otros que tienen la figura autónoma, y nosotros le encargamos esa tarea pues al Poder Judicial Federal. Como no tenemos, decimos Poder Judicial Federal, te pido que te erijas en Tribunal Constitucional cuando atiendas asuntos que tengan que ver con violaciones de derechos humanos. Y entonces el Poder Judicial Federal se quita su disfraz de poder competencial, como es el federal, y se pone su disfraz de Tribunal Constitucional, y se le exige a él que cuando se dicte una resolución lo haga de forma de justificación interna y externa, tal como lo pide la teoría estándar de la argumentación, que es obligatoria, no es optativa para el Estado mexicano, por seguir estos lineamientos de estos tribunales constitucionales. Entonces, esa justificación interna se ve desde una forma lógica. ¿Qué quiere decir justificación interna? Que cuando tú, juzgador, elabores tus premisas para convencerme de que tu decisión fue la acertada,
lo tienes que hacer bajo reglas de lógica jurídica. Tiene que ser coherente, tiene que estar armonizada con las leyes, ojo, con las leyes de la corrección. Corrección que no es lo mismo con las leyes del mundo exterior, porque ahí ya hablamos de verdad y de falsedad. Justificación interna, voy a validar mis premisas y logísticas para ver si sí hubo un encadenamiento de premisas y la conclusión que estás emitiendo deriva de estas premisas, si no, pues te lo voy a exigir. Justificación externa ya tiene que ver con el mundo real y entonces sí tiene que ver con que tus premisas materiales tengan un contenido de verdad y de falsedad. Y eso, ¿quién me lo puede proporcionar? Pues nos los va a proporcionar el otro tipo de razonamiento que hacemos, que es el razonamiento probatorio. Debe de haber una suficiencia probatoria, un umbral muy alto de las pruebas que acrediten la parte fáctica para que me demuestres que hay una armonía entre lo que me estás diciendo en la premisa fáctica comparado con el mundo real. Y en lo jurídico tiene esta verdad real, se tiene que acomodar a la premisa normativa, que es una hipótesis, es una explicación del que prescribe el derecho, que sabemos que es el legislador, es el que dice cómo van a estar las hipótesis, cómo deben de ser, cómo te voy a modificar, cómo te voy a dirigir y qué elementos o qué verbos rectores o qué elementos deónticos vamos a utilizar para que la conducta esté ceñida pues a una justicia o una armonía con la realidad. En materia penal y en otros muchos procesos, es una obligación del juzgador que cuando va a valorar las pruebas, lo tiene que hacer de forma libre y lógica. Libre sabemos que es tasada de cualquier tarifa legal preconcebida, como todavía se sigue manifestando en el lenguaje de los códigos civiles, aunque de facto ya no se usa porque aunque tengan todavía ese régimen tasado, ya está en desuso porque hay jurisprudencia al respecto que se debe de hacer, aunque sean procesos no penales, de forma libre y de forma lógica. Cuando pusimos esto en los requisitos para valorar en la prueba en el Código Nacional de Procedimientos Penales, pues muchos operadores enloquecieron y dijeron, pero yo cómo entiendo que la prueba debe de ser lógica, ¿no? ¿Cómo le exijo al juez que no hizo esa metodología como lo está pidiendo el Código Penal? Y dijimos, bueno, hubo una jurisprudencia por ahí, un criterio de la Corte que dijo, bueno, por lo menos debemos entender que la valore de forma lógica, que contenga por lo menos la armonización de los principios de la lógica jurídica. Entonces, hoy en día todo es de una metodología impecable, como siempre tuvo que haber sido. Sabemos perfectamente que los operadores jurídicos no se nos entrenó de esa forma desde que estábamos en la universidad. Hubo muchísimas fallas, las sigue viendo hasta el día de hoy. Materias torales que tuvieron que haber sido siempre disciplinares y que tuvieron que haber sido no solo una materia como lo es argumentación jurídica, que hoy ya es disciplinar en muchos programas de estudio, sino que yo sigo insistiendo que es un error tenerla como disciplinar, pero bueno, al menos ya avanzamos, de ser una materia optativa que si querías la llevabas o no, ahora ya te obligan a llevarla, yo voy más allá. Yo creo que en cada materia que se dé, así nos estén enseñando derecho administrativo, derecho penal, derecho laboral, el profesor debe ser experto en argumentación jurídica y debe de enseñar esa disciplina bajo el pensamiento argumentativo para que el alumno pueda empezar desde que está en primer semestre a razonar y a ejercer esas operaciones intelectuales que se nos exigen en esta profesión tan compleja y tan hermosa. Bueno, cuando nosotros hablamos de 3 operaciones intelectuales que debemos de identificar plenamente, si no vamos a tener muchos problemas para poder elaborar desde el escrito más sencillo hasta una revisión en amparo o hacer un amicus curiae, debemos de identificar 3 tipos de operaciones intelectuales. La primera la denominamos primera abstracción, que lo que estamos operando en ella, ustedes lo conocen como idea, y el producto de esa operación o idea se llama concepto o término. En segundo lugar,
tenemos inmediatamente, pasamos a la segunda operación intelectual, que lo que estamos operando se llama juicio y lo que da como resultado se llama de distintas formas. Lo vamos a nombrar dependiendo en el contexto que estemos. Esta operación denominada juicio va a dar como resultado lo que ustedes conocen como oración, sujeto y predicado, enunciado, premisa, que ya cuando utilizamos la palabra premisa es porque vamos a argumentar. Recuerden ustedes que cuando nosotros queremos convencer de algo, nosotros como operadores jurídicos, los jueces, incluso el legislador, todo el mundo, cuando quiere convencer, ya empieza a utilizar premisas, ya pasamos del enunciado a la premisa. Y en esa identificación de los enunciados, también debemos de distinguir que hay enunciados empíricos y que hay enunciados analíticos. Unos tienen que ver con la realidad, los otros tienen que ver con un mundo abstracto, con un mundo racional. Por eso es que cuando nosotros hacemos enunciados o el juez en sus decisiones hace un mole, diríamos un confeti, pues les exigimos a los juzgadores pues que trate de ser más claro en la explicación que está dando de la sentencia, que estamos encontrando que está revolviendo enunciados normativos con enunciados empíricos y empezamos a empujarlo para que él se ordene en esas decisiones, pero obviamente cuando estamos combatiendo, impugnando una sentencia, pues ya va dirigida a una apelación. Y en el amparo, pues estamos criticando al ACUE. Y en la revisión, pues estamos criticando al juez de distrito. Entonces, así nos vamos construyendo esa metodología de cómo debemos de formular los enunciados, tanto empíricos como normativos, para tener pues un éxito rotundo en la resolución de nuestras problemáticas y acostumbrarnos a tener esa metodología de utilizar correctamente estas tres operaciones intelectuales en el lugar y en el momento adecuado. Cuando pasamos de la segunda operación intelectual, nos quedamos que el producto se puede llamar oración, se puede llamar enunciado, se puede llamar premisas y ya empezamos ahí a persuadir al auditorio. Pasamos inmediatamente a una tercera operación que lo que se está operando se conoce como inferencias. Por eso es un verbo. Decimos, vamos a inferir. ¿Cómo inferimos? Inferimos de tres formas. Inferimos deductivamente o inferimos abductivamente. Conocemos perfectamente que la inducción, la inferencia inductiva o inducción va a partir de lo particular a lo general. La inferencia deductiva, al revés, viene de lo general a lo particular, y la abductiva es un tipo de inducción que puede dar muchísimas explicaciones, ¿no? Es un tipo de inducción que utilizan mucho, pues, los detectives, estas cuestiones, cuando damos muchas explicaciones, todo puede ser y no ser. Hacemos conjeturas. Lo llaman la doctrina, vamos a hacer conjeturas y puede tener ahí un sustento, una acreditación, determinada explicación. Ya los que usamos inferencias abductivas, pues ya estamos un poco más entrenados en estos tipos de pensamiento. Cuando nosotros decimos silogismo jurídico, porque también veo que hay un poco de confusión al respecto, es el sinónimo de inferencia deductiva. No hay silogismos inductivos. La palabra silogismo es un sinónimo de inferencia deductiva. El silogismo lo que hace es deducir, sigue estas reglas de premisa mayor, premisa menor y conclusión. En el abductivo se pueden cambiar este tipo de posicionamiento de las premisas. En el inductivo no, nada más que lo que cambia es la extensión de los sujetos. ¿Sí? Recuerden ustedes que entre mayor extensión, menor comprensión, entre menor extensión, mayor comprensión. Son leyes de la lógica que forzosamente debemos de estudiar, debemos de conocer, debemos de dominar para poder, repito, al momento de estructurar nuestro discurso, ser coherente con lo que estamos haciendo y diciendo. Bueno, estoy checando el tiempo porque yo hablo demasiado, es muchísima información y pues ahí nos falta ahorita checar lo del caso práctico. Hasta ahorita, ¿hay alguna duda de lo que hemos dicho? Me gustaría No, que fuera maestra. participativa, ¿sí?
¿Alguien quiere preguntar algo, participar? Si hay alguna duda sobre estas cuestiones de lógica jurídica, de argumentación, de las teorías de argumentación que predominan y deben predominar en nuestro discurso, es el momento. Ok, adelante. Continuamos entonces. Bueno, después de gran herramienta de lógica jurídica que necesitamos conocer, por supuesto, yo ya parto que conocemos todos nuestro lenguaje, que conocemos nuestras categorías gramaticales, que sabemos utilizarla, que tenemos estas categorizaciones gramaticales, de sintaxis, de significación que tiene que ver con la semántica, que conocemos los usos del lenguaje, eso es importantísimo. Si no conocemos usos del lenguaje, también sería un poquito denso y difícil poder construir determinados recursos. Hay mucha doctrina, mucha teoría, mucho conocimiento sobre esto, que quiera más adelante, por supuesto, le podemos proporcionar al presidente, pues, algunas bibliografías ahí en el chat que compartimos del colegio para que el que quiera empezar e iniciar y que es necesario si estamos en el argot, en el medio, necesariamente debemos de dominar, si no ser científicos y ser especialistas, sí debemos de dominar y tener bases muy nutritivas en cuestión de lógica jurídica. Posteriormente, la lógica jurídica ya vienen las teorías de la argumentación. He escuchado en algunas personas que tristemente no se preparan bien sobre estos temas de argumentación, pues decir que la argumentación es una ciencia. La argumentación no es una ciencia, la argumentación es una teoría. Son teorías que surgen a raíz de una ciencia que es la lógica. La que es la ciencia es la lógica y la argumentación sale de esta tercera operación intelectual. Me quedé centrada en la inferencia, que la operación eran los tres tipos de inferencia, y el resultado de inferir se llama argumentación o razonamiento. Entonces, identificamos necesariamente que la argumentación jurídica es la tercera operación intelectual que nos provee la ciencia de la lógica. La ciencia es la lógica, la argumentación solamente son teorías, son tesis que tratan de decirnos que debe de haber un modelo de raciocinio, de racionalidad aplicada al derecho. Hubo precursores desde 1950 que intentaron explicarnos esto, de que si había una lógica informal, así le llamaban, que debía de ser puesta en el derecho, y luego hubieron otros que dijeron que no era necesario, que es la teoría estándar que hoy conocemos, cuyos autores es Robert Alexy y Neil Malcolm. A estos dos autores se les conoce como la teoría estándar porque utilizamos sus postulados. Y ellos son los que dicen, bueno, ni la formal ni la material, no nos peleemos. De las dos podemos hacer un muy buen producto, una la vamos a ocupar para justificaciones internas y otra la vamos a ocupar para justificaciones externas. Y es así que hubo por ahí un autor que a mí me encanta y siempre lo recomiendo, que se llama Manuel Atienza, que él nos hace una radiografía y una pedagogía exquisita de todas estas teorías. Siempre lo recomiendo para los que van a iniciar en la argumentación jurídica. Siempre digo que Manuel Atienza, para mí, es uno de los principales exponentes de las teorías, de todas las teorías de la argumentación jurídica, desde los precursores como Chaim Perelman, como Stephen Toulmin, hasta la teoría estándar, como es Neil McCormick, Robert Alexy, posteriormente otros contemporáneos que han venido como Matías Klatt. Bueno, hay muchísimos, no terminaría de mencionarnos, que empiezan a hacer elaboraciones más sofisticadas. Pero para poder entender toda la cuestión de argumentación jurídica, yo siempre pido que nos situemos, que empecemos estudiando a Manuel Atienza. ¿Por qué? Porque Manuel Atienza divinamente nos habla de tres aproximaciones o tres concepciones de lo que es la argumentación jurídica, y él las identifica de la siguiente forma. Dice, estas concepciones, que no es lo mismo que concepto, las voy a distinguir como una concepción formal
una concepción material y una concepción pragmática. De la concepción formal, Atienza dice que ahí se tiene que identificar a la argumentación como una serie de enunciados sin interpretar en el sentido de que esta argumentación va a ser abstracción de qué, del contenido de la verdad o de la corrección de la premisa y de la conclusión. En la concepción, en las concepciones que él hace de forma formal, material, pragmática, la formal la sitúa en la corrección del silogismo, la material en el contenido de verdad y falsedad de las premisas, y en la pragmática en no es que la clasifique, trata de aislar y analizar que tiene dos componentes que son la dialéctica y la retórica, y que es en teoría la que nosotros utilizamos en el derecho, la concepción pragmática, donde nosotros tratamos de persuadir a un auditorio. Cada quien desde su punto de vista trata de persuadir a un auditorio. Entonces, la formal tiene que ver con el modus ponens, el modus tollei, que son tipos silogísticos, donde ahí vamos analizando las inferencias que podemos hacer desde un punto o desde un estadio argumentativo. ¿Hasta aquí todo bien? ¿Hay alguna pregunta? Yo encantada de la vida que participen, ¿eh? Luego hay muchas dudas, a veces no preguntamos porque nos da pena, porque este tipo de pláticas, este tipo de conferencias es para eso. Sobre todo porque si ahorita ponderamos y ya tenemos prácticamente, estoy viendo 10, 15 minutos, quisiera ponderarme sobre un caso práctico, un caso real, de los muchos que llevamos aquí en el despacho, y que veo que el pensamiento es muy arcaico y que no se hace ahí una flexibilización del pensamiento y no se hace una ponderación a modo. ¿Qué quiere decir a modo? Recuerden que les dije que a partir del 2011 ya toda la lógica de resolver es a través de principios, ya no de reglas. Entonces, ¿qué hemos detectado mucho? Bueno, más que como asociación, que yo soy la presidenta de una asociación, Justicia Proactiva Internacional, cuyo objeto es la defensa de grupos vulnerables. Ayudamos a gente a enfrentar procesos que por cuestiones de costo económico no los pueden afrontar, y hemos detectado entre muchas cosas, porque el despacho privado es más en materia penal, pero a través de la fundación que tenemos, que es Justicia Proactiva Internacional, hemos tristemente detectado que desde las autoridades administrativas hasta las de procuración y las de impartición de justicia, ahí confunden mucho una figura aquí en el derecho familiar, en el derecho mexicano, como es la figura del concubinato. Creen que las personas que están unidas bajo un concubinato tienen menos derechos que unas personas que estén unidos por el matrimonio, y bueno, se los voy a simplificar en un lenguaje coloquial. La diferencia entre concubinato y matrimonio solo es la fiesta, nada más. Es la fiesta y la foto. Por lo demás, tienen exactamente los mismos derechos y las mismas obligaciones. Los abogados debemos de ser asiduos lectores de qué, de muchas cosas, de jurisprudencia para estar al día, de cuadernos de jurisprudencia, que en este caso, antes de entrar un poquito al tema, platicarles, yo les quiero compartir. Por supuesto, todo esto a quien le interese, podemos hacer llegar la información, pero bueno, está ahí puesto en la página de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero en el cuaderno de jurisprudencia, por ejemplo, acerca de la figura del concubinato, la Suprema Corte de Justicia, me voy a permitir leer textual como lo dice, considera que derivado de lo dispuesto en el artículo 4 de la Constitución Política, el derecho de familia debe ser concebido como un medio para la protección de los derechos fundamentales de todos los individuos que conforman una familia, por lo que procurar la efectividad de estos derechos debe ser la finalidad básica y esencial de toda norma emitida
por el legislador en materia familiar. ¿Qué quiere decir esto? Que en los códigos civiles no deben de haber distinciones y decir que alguien que está casada, que fue una forma, una elección, ya ahora es así, una forma de tener una vida en pareja, pero puede no tener esa formalidad, y que esto no debe de hacer una diferenciación en esto que llamamos el derecho de familia. El derecho de familia ya se percibe desde otra perspectiva muy robusta y muy esencial, que antes no era así, y que aquí en Veracruz es uno de los peores estados, siempre lo he dicho. Hay una discriminación espantosa cuando llega una madre que vivió en concubinato y bueno, el caso que les quiero platicar pues es de una persona. Llega aquí una chica, nos dice que tiene un bebé de 3 meses sin haber sido registrado por el registro civil. Esta autoridad, Sergio Lira, me permito decirlo porque está demandado, denunciado, y le voy a promover una responsabilidad patrimonial. Pues ella acude al registro civil y pues con toda la ignorancia del mundo le dicen que pues que tiene que hacer una investigación de paternidad. La chica tenía en aquel entonces una jurisdicción voluntaria para el reconocimiento de la paternidad porque el padre se había muerto. Ya tenía un hijo con su pareja que había fallecido 8 meses antes. Incluso cuando él fallece ya tenía 3 meses de embarazo, creo 4 meses. Y pues le dicen en el registro civil pues que no, que eso era una investigación de paternidad porque pues no estaban casados. Aún anunciando ella que había un reconocimiento que pues estaba próximo a que se dictara el derecho, y que repito, qué padre que haya una jurisdicción voluntaria donde se está pronunciando un juez sobre acreditar un concubinato, pero eso no quiere decir que lo necesitemos para que se nos otorgue el derecho, porque al rato les voy a leer lo que dice una jurisprudencia. Bueno, entonces estuvimos batallando con eso, fuimos a hablar extrajurídicamente para que entendieran las razones y decirle que ni siquiera teníamos que llegar a la jurisprudencia, ni teníamos que llevar los cuadernos de jurisprudencia, porque la propia ley, el propio Código Civil, lo establece claramente en qué supuestos sí y en qué supuestos no. Ella estaba en el supuesto que sí, pues no le importó a la autoridad. Imagínense, trajo a un menor vulnerando su vida porque no lo podían registrar, la mamá no podía cobrar la pensión, no le importó. Bueno, inmediatamente por eficacia directa constitucional, ustedes sabrán que nosotros podemos invocar la violación de cualquier precepto constitucional y eso se llama eficacia directa a la Constitución, y nos fuimos a un amparo indirecto que por supuestamente nos concedieron la suspensión provisional ipso facto y obligaron al de registro civil pues que le expidiera el acta de nacimiento al menor. Bueno, obviamente el amparo también lo ganamos, todo fue muy rápido, registran al menor, ya con eso el menor pudo obtener pues su pensión, igual la madre y el otro menor. Pero imagínense el tiempo que esa madre estuvo sometida, porque pues bueno, llegó con nosotros después de haber intentado esto durante, creo que 6 meses, no, 4, 5 meses, y no lo había podido lograr. Y vean ustedes la retrocidad, la falta de conocimiento, y bueno, a mí me asustaba. Yo cuando metimos el amparo, pues uno de los grandes comentarios que hicimos es que teníamos dos hipótesis, ¿no? Que era súper ignorante esta persona, o bueno, ahí pusimos otra que casi yo siempre la pongo cuando hablamos de compensaciones, para que vean que algo tan sencillo, por no estar capacitada esta gente, por no estar adecuado al paradigma que ahora se maneja en materia de derecho familiar, pues cometen un mundo de violaciones. Y lo más triste es que dicen, bueno, pues ya lo dijo un juez de distrito, ¿verdad? Mediante un amparo que tiene derecho, pues yo cumplo, ¿no? Lo que me dice el juez de distrito y ahí quedó. Y no, no es así, no queda ahí. Ojalá todos los que estamos operando, operadores jurídicos, vayamos más allá. Yo dije, no, ahí no va a quedar. Eso fue para salvaguardar los derechos del menor y de la madre, pero ahora viene la parte tuya de tu responsabilidad patrimonial del Estado y por supuesto una denuncia. En eso estamos. Eso es un caso donde cuando nosotros nos llega un asunto así, pues primero hay que analizar los enunciados y checar, ya lo saben, ¿verdad?
Nuestra norma suprema sabemos perfectamente cuál es, lo dice claramente el 133, y desde ahí vamos aplicando esta metodología lógica de cómo resolvemos hoy con principios, y sabemos que estamos en un estado constitucional con esta ampliación o extensión convencional y constitucional. Y a veces parece como que estamos en otro mundo, ¿no? Y seguimos hablando de derecho doméstico cuando ya estamos obligados, todos los operadores jurídicos, en el caso de los jueces, a ser jueces interamericanos, en el caso de los abogados, a ser abogados interamericanos. ¿Por qué? Porque es vinculatoria la fuente llamada jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, nosotros debemos de empezar a encontrar esas razones, el por qué sí. Que repito, en este caso ni siquiera era necesario, bastaba con la simple lectura del Código Civil del Estado de Veracruz para que él pudiera comprender que tenía que expedir el acta de nacimiento del menor. Vamos, ni siquiera era necesario llegar a la convencionalidad y a las jurisprudencias de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Pero, en fin, se violó toda la convencionalidad y la constitucionalidad que tenemos en el derecho mexicano. Entonces, ¿cómo empezamos a hacer esta metodología cuando viene un asunto? Identificamos normas supremas, que cuáles son: tratados internacionales, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y leyes generales. ¿Por qué leyes generales? Porque las leyes generales le dan tratamiento a derechos humanos. Entonces, empezamos a ver qué nos dicen esos enunciados, que son de carácter analítico, normativo, no fáctico. Entonces, ahí empezamos a hacer la distinción de los enunciados y empezamos a hacer un razonamiento normativo, no probatorio. El razonamiento probatorio versa sobre las pruebas, sobre los elementos de juicio, no sobre el derecho. Luego hay un poquito de confusión ahí. Entonces, cuando nosotros empezamos a rodear toda esta situación problemática con todo este contexto, pues nos horrorizamos que el señor ni siquiera llega a leer el Código Civil. Ya, ¿qué decir jurisprudencia o tratados? Ni siquiera leyó el Código Civil. Entonces, siguiendo con la lectura del cuaderno de jurisprudencia del concubinato, dice que bajo la premisa que les acabo de leer, que el derecho de familia debe ser concebido como un medio para protección de derechos humanos, la Suprema Corte considera que no es posible sostener que el goce de los derechos más elementales establecidos para la protección de la familia, entre los que destacan los derechos alimentarios, corresponden exclusiva a aquellas familias formadas en un contexto de matrimonio o incluso de concubinato o en términos de la ley. En efecto, si bien corresponde al legislador la creación de normas para regular la materia familiar y el estado civil de las personas, dicho actuar no puede realizarse al margen del principio de igualdad y no discriminación dispuesto en el último párrafo del artículo 1 constitucional. Hay otro cuaderno de jurisprudencia que habla que el concepto constitucional de familia no puede ser interpretado desde un punto de vista restrictivo y centrado exclusivamente en familias formadas en un contexto matrimonial, sino que dicho concepto debe ser entendido desde una perspectiva más amplia, debiéndose incluir en él las situaciones de convivencia ajenas al matrimonio que desarrollan los mismos fines que éste y por lo tanto deben de recibir los mismos niveles de protección. Y una última dice que nuestro derecho obliga a equiparar a muchos efectos las familias articuladas en torno al matrimonio con aquellas en la que el eje de vinculación es de una naturaleza completamente distinta y evoluciona de este modo hacia un concepto de familia fundado esencialmente en la afectividad, el consentimiento y la solidaridad libremente aceptada, con la finalidad de llevar a efecto una convivencia estable. Apartándome de los cuadernos de jurisprudencia, voy a leer algunas tesis del Semanario Judicial de la Federación del tema este de concubinato, porque en verdad es una discriminación que le hacen a las personas que están unidas bajo estos vínculos. Y una de ellas, que es de tipo aislada, dice que la exigencia de una declaración judicial para tenerlo por concluido constituye una restricción excesiva al derecho al libre desarrollo de la personalidad.
¿Qué quiere decir esto? Que nada impide que dicha terminación de concubinato sea acreditada por otros medios de prueba, de ahí que elevar a rango de requisito necesario un elemento que únicamente constituye una prueba idónea, vuelve desproporcionada la medida y vulnera injustificadamente el derecho humano al libre desarrollo de la personalidad, tomando en cuenta que el concubinato es la unión de hecho, cuya configuración no se encuentra sujeta a formalidades. Y voy a terminar leyendo otra que es jurisprudencia, que habla del concepto de derecho de familia. Dice que en el sistema jurídico mexicano, basado en un sistema constitucional y democrático, el derecho familiar es un conjunto de principios y valores procedentes de la Constitución, de los tratados internacionales, así como de las leyes e interpretaciones jurisprudenciales dirigidos a proteger la estabilidad de la familia y a regular la conducta de sus integrantes entre sí, y también a delimitar las relaciones conyugales de concubinato y de parentesco conformadas por un sistema especial de protección de derechos y obligaciones respecto de menores, incapacitados, mujeres y adultos mayores, de bienes materiales e inmateriales, poderes, facultades y deberes entre padres, hijos, consortes y pariente, cuya observancia alcanza el rango de orden público e interés social. Esta jurisprudencia es una maravilla porque antes, bueno, es que si son concubinos y bla, 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 pues no tienen derecho a los bienes y todo esto, y nada que ver. Ahí es cuando nosotros hacemos de estos enunciados la interpretación de una forma sistemática, que nos damos cuenta esta brecha tan enorme que hay entre las resoluciones de muchas autoridades, repito, que por una ignorancia, una retrocidad y una no cientificidad violan todos los días derechos humanos. Y si los abogados no estamos preparados, no tenemos el conocimiento para batallar y luchar contra esta ignorancia de las autoridades, pues dejamos indefensos pues a los grupos que son más vulnerables, que en este caso pues siempre son las mujeres y los niños. No sé si hasta aquí tengan alguna duda, pregunta, por favor. Ah, bueno, aquí estoy viendo. Ok. Ya. Bueno, no era para decirnos que creo que había personas ahí que querían entrar. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? Doctora, muy buenas noches. Conrado, buenas noches. Qué gusto tenerte aquí con nosotros. Doctora, una pregunta. ¿Qué pudiéramos hacer precisamente para adentrarnos a estas doctrinas que, si bien es cierto, muchas no son nuevas? Lo cierto es que su aplicación en el derecho contemporáneo pues van de cierta forma mermando en la forma de resolver los asuntos en pleno 2023. ¿Es cuánto? Ok, Conrado, perdón. Entendí qué necesitamos o qué debemos de hacer para estar armonizando con los nuevos paradigmas que hay. Es que se me cortó ahí un poquito el sonido contigo. Es correcto, es correcto. ¿Cuáles Ah, serían los perfecto. primeros pasos para llegar a ello? Ah, ok. Bueno, el primer paso es concientizarse en el mundo de los abogados que el edificio del derecho como lo conocíamos se ha derrumbado completamente, que hay que despojarse de esas ideas o de esas malas prácticas o lecturas ya muy viejas. Yo doy clases en la universidad
y cuando llegan alumnos conmigo me horrorizo que les están enseñando amparo con quien ya no debe de ser un referente en amparo, que están enseñando cuestiones de derecho administrativo con quien ya no debe ser un referente en derecho administrativo, y de lecturas que datan incluso, he visto, de 1990 y tantos, 2005. Debemos de actualizarnos, debemos de oxigenarnos, debemos de partir en cero, debemos de concientizarnos que hemos mutado de familia jurídica, ya pertenecemos a la familia mixta, porque todavía seguimos llevando cuestiones de la familia romana germánica, y hoy más que nunca la familia del common law, donde se nos exige un pensamiento intuitivo, rápido, más científico para poder tener un razonamiento acorde a las necesidades y demandas sociales. Entonces, en primer lugar, para mí sería eso, concientizarse que hubo un cambio paradigmático desde hace más de 15 años y no quedarnos estacionados en la forma como debemos de aprender a asimilar, dirigir y aplicar el derecho. Si no hay conciencia de eso, es como si me echara la crema más cara del mundo arriba de la ropa en vez de la piel. No permearía los efectos de esa crema. Lo quiero decir de esta forma para que se entienda. Si traemos toda esa deficiencia cultural, entonces no podemos así el nuevo paradigma donde se ha cambiado por completo la forma de mirar el derecho, la forma de argumentar y la forma de aplicarlo, y posteriormente ser eternos estudiantes del derecho. Luego creen que, ay, voy a estudiar la carrera de derecho y ahí termino. Jamás en la vida, ahí está usted empezando. El derecho se termina hasta que uno se muere. Somos eternos estudiantes porque son ciencias sociales que evolucionan y cambian. Lo que aprendimos, lo que antes era derecho, hoy en día no lo es. Entonces, hoy en día el paradigma es que toda la columna vertebral de la problemática social es proteger los derechos humanos. Al final, toda la vida vamos a usar garantías constitucionales. A la que más recurrimos pues es al juicio de amparo y a la queja ante la Comisión Nacional o Estatal de Derechos Humanos, y hoy en día tratamos de difundir la cultura que se utilice la garantía constitucional denominada responsabilidad patrimonial del Estado. El Estado tiene que entender que su actuación y su actividad irregular a través de personas no idóneas para que estén atendiendo la problemática social causa una grave herida, una grave hendidura en el tejido social. Entonces, es concientizarse, ser más científico, utilizar más metodología, incluso el juicio oral. Siempre he dicho, la metodología ahora son las audiencias, y tenemos que ir ya más cientificados en el sistema o en los sistemas orales, no solamente en el penal, sino en cualquier tipo de sistema, y todo esto recubierto por la protección irrestricta de los derechos humanos. Así debe de ser, querido Conrado. Muchísimas gracias, doctora. Le agradezco infinitamente su respuesta. Es un placer, querido Conrado, es un placer charlar contigo, y bueno, estás tú en un medio muy difícil como es el ejército, y ojalá se pudiera ahí hacer un cambio, ¿no? Desde la perspectiva como miran ustedes las cosas, y bueno, sí lo tienes ahí un poquito complicado, pero espero que esto vaya permeando, ¿no? Y vaya siendo expansivo. Para eso estamos los investigadores, los catedráticos, los aplicadores, para ir generando cultura jurídica, como en materia penal. Debemos de entender que todo se centra ya en la reparación del daño, ya no en el jus punendi que tanto tiempo nos tuvo sometidos. Muchas gracias, Conrado. ¿Alguien más que quiera hacer alguna pregunta? Sí, doctora, mire, soy la licenciada Laura Sí. Verónica. Mire, Hola. si hablamos ahorita de hablamos del concubinato, que es una figura muy importante. También nos decía que está grabando, es comparable con el matrimonio, pero aquí la situación es, aquí para el acreditar un concubinato tiene que ser 5 años o menos si hay niños de por medio. Ahora, ¿cómo se rompe esa figura de concubinato? Por separación. En la de matrimonio no se rompe. Aquí, en una unión de concubinato, se puede romper o terminar en años específicos, meses específicos. ¿Alguna jurisprudencia al respecto que te diga en cuánto tiempo se termina ese concubinato?
No, no, recordemos que el concubinato es una unión afectiva como el matrimonio, pero es de hecho, no de derecho. Recuerden que el matrimonio, pues obviamente el derecho es el que da la figura. En las cuestiones de concubinato, pues son estas relaciones afectivas que solo están de hecho, no de derecho. Ya no hay exigencia, incluso hace rato leí que ya ni siquiera era necesario acreditar la terminación. Basta con que se mencione que hubo esta relación afectiva y por supuesto que estén las acreditaciones idóneas. Incluso todavía vamos a una tercera más, ya ni siquiera es matrimonio y concubinato, incluso si ni siquiera hubieran vivido de facto las personas. Hemos Doctora, evolucionado mucho en ese sentido. haga de cuenta que ya viví o vivieron 5 años con esa persona, más de 5, y tienen un año de separado o meses de separado y quiere hacer una demanda, sí, y acreditar ese concubinato. ¿Se pudiera acreditar un concubinato que Claro, ya... por supuesto, usted puede exigir, vuelvo a repetir, en las lecturas de los cuadernos jurisprudenciales que nos impusimos hace rato, ahí claramente dice que no precluyen sus derechos, son derechos humanos reconocidos, incluso dije que ya alcanzaban el rango de orden público e interés social. Tanto en el matrimonio como en el concubinato, usted puede exigir en los años que pasen y después, por ejemplo, una pensión compensatoria, nunca precluye, es un derecho imprescriptible. Muy amable, era mi duda, gracias. No, no, al contrario. Por eso decía hace rato de broma que la diferencia solamente era la fiesta, ¿no? Para efectos de lo que protege ya el derecho, es exactamente lo mismo. Nos encontramos en el mismo plano, si no estaríamos discriminando a las personas que no escogieron el modelo formal de unir sus vidas afectivas. Sí, es que todavía en los juzgados tienes que hacer una jurisdicción voluntaria para acreditar un concubinato para después Sí, reclamar pero derechos. recuerde que ya hay jurisprudencia. Lo que pasa es que el juzgado luego, pues también, sobre todo los jueces locales, pues la verdad son muy neófitos y a veces muy legos. Si Así. luego batallamos en los federales, imagínense. Pero ahí es donde nosotros hacemos esta metodología que dije, que hay que decir, oye, te recuerdo, ¿verdad? Que hay una jurisprudencia, que la ley que ya es rango de orden público, interés social, te lo explico con bolitas y palitos y viene la parte de la doctrina y la significancia de las palabras y no entienden qué quiere decir rango de orden público, interés social. También nosotros en lo que solicitamos debemos siempre de presumir que el de enfrente no se dejen impresionar que tiene una investidura de juez, luego es la persona más ignorante. Bueno, aquí en Así. Veracruz yo no me he topado con un juez que realmente tenga el conocimiento suficiente en la materia que se ostenta. En los federales, pues sí, hay uno que otro muy estudiosito, pero luego también es un poquito cerrado, pero el problema con los locales es que como los ponen por dedazo, no son personas que les gusta estudiar, por decir así, pero hay unos muy amables que sí permiten que uno los vaya guiando, ¿no? Mire, juez, su señoría, le recuerdo que la jurisprudencia, bueno, leen, dicen, bueno, vale, ya me estás convenciendo porque si yo no lo leo, pues al menos tú me lo acercas, ¿no? La lectura. Entonces, no hay que presumir que lo saben, porque entonces ya tenemos un conflicto con la autoridad, ya nos empezamos a medir y a jugar venciditas, yo sé más que tú, no. Recuerde Ah, que nosotros nos debemos al cliente y para esa función pues de sacar los intereses del cliente, si me tengo que volver en el teacher del juez, amable, en buena onda, oye, te comparto, pues bueno, lo hacemos. Luego, aunque hagamos todo eso, pues siguen siendo necios, bueno, decimos, oye, te voy a impugnar, te voy a meter una queja, estás haciendo, y enseguida la denuncia, ¿eh? Cuando es materia familiar, debe de ser denuncia al funcionario, porque está obstruyendo ahí el ejercicio restricto de los derechos humanos y está discriminando, es un delito. ok, doctora, gracias, muy amable. No, Bonita. no, al contrario, estamos a sus órdenes. ¿Alguien más que quiera compartir o hacer alguna pregunta? Perfecto. Pues yo espero que hayamos permeado pues esa chispita, ese sembrar esa inquietud para que nosotros podamos a partir de hoy decir, va, a mí me va esto del razonamiento, de hacer las cosas metodológicamente y ahí vamos a estar. Justicia Proactiva Internacional y el colegio que preside Rafael Perea, el maestro Rafael Perea, siempre estamos tratando de mandarles esa difusión y de hacer este tipo de conferencias completamente gratuitas para que formemos esa cultura de legalidad con la que siempre hemos soñado ambos, de ir siempre en pro del ejercicio restricto de los derechos humanos. Presidente Rafael, yo con esto doy terminada mi conferencia y le agradezco infinitamente la invitación. Gracias, doctora. Excelente plática que dio esa noche.
A nombre del Colegio de Abogados en Litigación Oral del Estado de Veracruz, Asociación Civil, le damos las gracias y cerramos los presentes trabajos 7:17 de la noche. Muchas gracias y saludos a todos. Muchísimas Muchas, gracias. muchas gracias y felicidades a ambos. Muchas Adiós, gracias, Rafael. igualmente. Gracias, Gloria. Bye. Bonita tarde. Bye.